En este vídeo vamos a hablar sobre una letra característica, aunque no exclusiva, del alfabeto español. La letra ñ. Oye, Íñigo, me ha dicho tu cuñada que eres un tacaño. ¿Quién? Toñi. Eso lo dice porque no le doy la contraseña del wifi. ¿Cómo se pronuncia la ñ? La letra ñ se pronuncia subiendo la lengua hasta el paladar de tal manera que el sonido solo puede salir por la nariz. Como con todas las consonantes nasales del español, sí vibran las cuerdas vocales. La letra ñ siempre va delante de una vocal y suena así: ña, ñe, ñi, ño, ñu. Palabras que empiezan por ñ. En realidad no hay muchas palabras que comiencen por ñ y las que existen no son tan habituales. Por eso vamos a ver solo una: ñoquis. 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 Los ñoquis son un plato típico italiano. Sin embargo, en España no se comen tanto como la lasaña, los tallarines, los macarrones y los espaguetis. ¿Qué van a tomar los señores? Yo unos ñoquis a la boloñesa y mi mujer una lasaña. ¿Y de beber? El vino de la casa es magnífico. Agua mejor, gracias. Palabras que contienen la ñ. Aquí vamos a ver 6 palabras que contienen la ñ. Mañana, señor o señora, año, otoño, sueño y tacaño. Mañana. Mañana. Si ayer es el día anterior a hoy, mañana es el día posterior. En español existe un refrán que dice así: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si decimos el mañana, nos referimos al futuro, a mañana y también a los días siguientes. Ahora bien, la mañana es la primera parte del día, el tiempo que pasa entre el amanecer y el mediodía. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana por la tarde estoy ocupada, pero por la mañana no tengo nada que hacer. ¿Y tú? Mañana por la mañana yo tengo que hacer muchas cosas. Levantarme, desayunar, lavarme la cara, lavarme los dientes, ducharme, peinarme, vestirme. Señor y señora. Señor y señora. Usamos señor o señora sin añadir nada detrás como fórmula de cortesía, sobre todo hacia las personas mayores. De hecho, un señor es una forma de llamar a un hombre de cierta edad, es decir, que ya no es joven. Cuando usamos señor o señora, lo normal es utilizar también el pronombre usted. Señora, ¿me pasa la pelota, por favor? Señora, yo. Señora, lo será tu madre. Digo el niño. Además, señor y señora son tratamientos de cortesía cuando van seguidos de un cargo, del nombre completo o de los apellidos. En España puede sonar extraño si solo se usa el nombre de pila sin los apellidos. Señor Íñigo Núñez. Señor Íñigo Núñez. Acuda a la puerta de embarque, por favor. Ya estoy aquí. La señorita de facturación me quería engañar cobrándome 1 céntimo de más por el equipaje. Año. Año. Un año son 365 días. El fin de año se celebra en España comiendo las 12 uvas de la suerte al ritmo de las 12 campanadas del reloj de la madrileña plaza de la Puerta del Sol. El día
1 de enero se llama Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Para hablar de la edad, en español usamos los verbos tener y cumplir, no el verbo ser. Mi hermana y yo tenemos 32 años. Cumplimos 33 el 21 de junio. Vuestro cumpleaños es el mismo día. ¿Cómo es posible? Es que somos gemelas. Con la palabra año es muy importante no pronunciar la ñ como una n. La semana que viene publicaremos un vídeo sobre la pronunciación de la ñ. Si todavía no dominas este sonido, es preferible decir tengo 20 años o feliz año nuevo a decir tengo 20 años o feliz año nuevo. Otoño. Otoño. Las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. En otoño empieza a hacer frío y cambian de color las hojas de los árboles. Comemos setas, nueces, castañas asadas y buñuelos de viento. ¿Qué te parece si este otoño alquilamos los 3 matrimonios una cabaña en la montaña? ¡Ay! Yo conozco una pequeñita que está cerca de una fuente. Podemos recoger leña y piñas para la chimenea, ordeñar las cabras. El dueño es amigo mío, seguro que nos la deja más barata. Mejor, porque mi cuñado Íñigo es un poco tacaño. Sueño. Sueño. La palabra sueño tiene varios significados. Si digo tengo sueño, quiero decir que tengo ganas de dormir. Si digo últimamente tengo un sueño rarísimo, quiero decir que las últimas noches he soñado algo muy extraño. La palabra sueño también forma parte del presente del verbo soñar. Yo sueño. Camela cantan. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Tacaño o tacaña. Tacaño o tacaña. Las personas tacañas no son nada generosas. No quieren gastar dinero nunca y siempre prefieren las cosas muy baratas o gratis. Cuando alguien es tacaño, coloquialmente se dice que es un rata. Begoña, esta noche he tenido un sueño maravilloso. Iba a comprar y todo era gratis. Ay, cariño, qué tacaño eres. Palabras que terminan. ¿Cómo se escribe la ñ? Dado que no existe ninguna palabra que termine en ñ, lo que vamos a hacer es ver cómo se escribe la letra ñ. Para escribirla a mano, basta con trazar una rayita encima de la n. Esta rayita, comúnmente conocida como el palito de la ñ, se llama virgulilla. También se llama tilde, aunque la mayoría de los españoles usamos esta palabra para referirnos al acento ortográfico. Te dejo en la caja de descripción nuestra lista de reproducción sobre el acento y la tilde. Frase para practicar. Cuando nos despedimos para vernos de nuevo al día siguiente, en español decimos así. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias por ver este vídeo sobre la ñ. Si te ha gustado, te recomiendo ver nuestros vídeos sobre otras letras del alfabeto y su pronunciación.
Y por supuesto, dale a me gusta y compártelo con tus amigos y amigas. ¡Hasta mañana! O hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!